Cuando usted lee este texto, puede ver ahí acerca de Jehová en la tierra y su plenitud. ¿Y qué más dice ahí? El mundo y los que en él habitan. De Jehová en la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Vamos a hacer una oración ahí. Señor, Padre Celestial, oramos, Señor, en esta mañana para darte gracias, Señor, por tu verdad, por tu bondad, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos trae el ánimo que necesitamos, es la que nos trae la guía que necesitamos en medio de esta sociedad, en medio de nos encontramos. Es una generación maligna, es una generación perversa y nos permites resplandecer en ella como luminares. Estamos en un tiempo donde debemos como creyentes estar aferrados, afianzados a tu palabra. No podemos, no debemos dejar tu palabra a un lado. Es tu palabra la que nos va a traer siempre la guía, el direccionamiento que necesitamos. Es tu palabra la que nos trae la esperanza y la consolación que necesitamos. Podemos vivir nuestras vidas independientes de lo que tu palabra dice, haciendo nuestra propia forma, tal como lo dice Proverbios, de el no ser sabio en nuestra propia opinión, sino más bien apartarnos del mal, seguirte a ti y tener en cuenta las palabras de tu boca, como dice Proverbios. Y queremos, Señor, en esta mañana que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, para que esté dispuesto, para que tu palabra sea animando, sea consolando, desafiando, porque es el desafío que necesitamos en nuestra vida. Y no solamente ser desafiados o confrontados, sino que dar pasos de fe, pasos importantes en nuestra vida cristiana. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Te pido que me des tus palabras para que hable tu palabra en esta mañana como voy a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. El administrador y la bóveda. Y alguien escribió alguna vez lo siguiente: imagínense que un hombre muy rico posee una gran empresa y una bóveda llena de recursos. Solamente imagínense eso. Un hombre muy rico posee una gran empresa y una bóveda llena de recursos. Un día, ese hombre rico llama a uno de sus empleados de confianza y le dice: todo lo que hay en esta bóveda es mío. Te permitiré usar una parte en dos aspectos: administrarla y distribuirla según mis instrucciones. No te juzgaré por cuánto retengas, sino por qué tan fiel seas a mis indicaciones. No te juzgaré por cuánto retengas, sino por qué tan fiel seas a mis indicaciones. Entonces, el empleado tiene dos opciones. Una, actuar como dueño. Y empieza a pensar: esto está en mis manos. Mejor lo guardo por si acaso, no sea que mañana me falte. Cierra la bóveda, retiene todo y vive con temor constante de perderlo todo. Pero está la otra opción: actuar como administrador. Entonces recuerda las palabras del dueño, abre la bóveda y distribuye lo que se le indicó. Y descubre entonces algo totalmente sorprendente: que cada vez que da, la bóveda nunca queda vacía. El dueño lo que hace es que sigue proveyendo porque confía en su fidelidad. ¿En la fidelidad de quién? Del empleado. Y nosotros como creyentes y una persona que no es creyente también, el dinero ocupa un lugar importante en la mente
y en la vida. ¿Sí o no? ¿Sí ocupa un lugar importante? Ocupa un lugar importante. Decir que podemos estar sin dinero es falso, porque lo necesitamos. Pero las preocupaciones que trae el dinero, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las preocupaciones que trae el dinero? Que lo que tengo se me acabe. Deudas, gastos, el futuro, impuestos, muy bien, sí señor. El seguro de esto, el seguro de lo otro, el seguro, el arriendo, el que paga arriendo, los servicios, el que paga servicios, todos pagamos servicios, ¿cierto? Los que pagan impuestos también a las autoridades donde hay que pagar los impuestos. Y recibe uno su ingreso, o usted como creyente recibe su ingreso, ¿y qué piensa? Entre tantas cosas que piensa es, ojalá no me tocara pagar nada de esto. Que no me tocara pagar lo que hemos nombrado, ¿no? Ni servicios, ni seguros, ni arriendos, nada. Que no me tocara pagar nada y que el dinero lo pudiera utilizar en otras cosas que siempre he querido utilizarlas. Empezamos a pagar. ¿Y qué es lo primero que uno paga? Déjelo en la introducción. ¿Y qué es lo primero que uno paga? Se recibe sus ingresos. ¿Qué es lo primero que uno paga? Deudas. Empieza uno a tratar de pagar deudas y está pagando deudas cuando hay algo que no falla. Es un recibo. Llega. Así haya luz o no haya luz, llega el recibo, ¿cierto? El del gas. Y otros recibos. Usted paga un plan de celular. Los que pagamos seguro funerario. Tenía a un familiar que hablaba de eso y decía, eso no hay que pagarlo. ¿Para qué paga eso? ¿Será que no? Los que pagamos para fiscales independiente, el estudio de los niños, y no es solo el estudio. Escuchaba el rector del colegio y es gratuito, ¿no? El aporte a los padres, y a los niños hay que comprarles cuadernos, uniformes, y uno dice, no, y empieza a mirar la plática. ¿Qué pida? A ver, esta es la plata. Se está acabando, se está acabando. ¿Ahora qué hago? Cuando como creyentes pensamos en el dinero, pensamos, entonces, ¿será pecado tener dinero? ¿Será pecado tener más dinero? ¿Tener menos dinero? ¿Será pecado que multiplicar el dinero y planear el que tiene esa capacidad de emprender y multiplicar y ganar? No es malo. El dinero en sí, tener dinero no es malo. Todo depende del lugar que ocupa en nuestra vida y de cómo lo manejamos. Vamos a pensar en eso en esta mañana. El lugar que el dinero ocupa en nuestra vida y cómo es que nosotros manejamos el dinero. ¿Cuántas veces la Biblia habla sobre el dinero? ¿Cuántos versículos conoce usted? Desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos muestra que la Biblia sí habla del dinero? Realmente habla del dinero más veces que lo que habla del cielo. Habla más del dinero que lo que habla del infierno y de la oración. Pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, se presenta como la mejor guía financiera. El manejo del dinero está ahí en la palabra de Dios. No olvidemos la historia que les conté hace un momento. El hombre rico, con su empresa y una bóveda llena de recursos, llama a uno de sus empleados. ¿Y qué opciones tenía el empleado? Dos. O ser dueño y guardar para que no se le acabara y entregarle al empleado, perdón, al hombre rico todo, o administrar. Vamos a mirar un primer aspecto, un primer aspecto aquí importante en cuanto al dinero. El enfoque del mundo versus el enfoque de Dios. Y vamos a mirar un texto ahí en Lucas capítulo 12. Lucas, el capítulo 12, versículo 18 al 30.
Lucas, libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 18 al 30. Y este texto de Lucas capítulo 12, versículo 18 al 30, Lucas 12, del 18 al 30. Ve lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir un poco desde el versículo 13, más bien para poder mirar. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Versículo 22. Digo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis. Va conectado lo que viene diciendo, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Por lo demás, perdón. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles o la gente de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir este texto que estamos leyendo ahí? En cuanto al dinero, hay un enfoque que tiene el mundo, hay un enfoque que la palabra de Dios nos muestra. Y la perspectiva del mundo, ¿cuál es? Ahí está. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Acumulación, acumular. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo asegurar para el futuro? Pero usted puede pensar también, o sea que está mal ganar, o sea que está mal ahorrar, o sea que está mal tener y asegurar para el futuro. No, eso está mal. Lo que está equivocado está mal y se convierte hasta en pecado, que me enfoque en una cosa y deje de hacer la otra. Eso es lo que está equivocado. Que coloque todos mis esfuerzos en ganar, en ahorrar, en tener, en asegurar para el futuro y olvide lo que realmente vale. El enfoque está en el mundo, en el interés propio, en el placer, en la falsa seguridad, y realmente eso no garantiza paz. ¿Qué hizo este hombre? Vio que tenía mucho. ¿Y qué hizo? No tenía más en qué invertir su dinero. ¿Y qué hizo? Vamos a destruir esto y lo vamos a hacer más grande, nada más y nada menos. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa el mundo. Ahora, ¿usted como creyente piensa lo mismo? Gastar, ganar, ahorrar, tener, asegurar para el futuro. Vuelvo y repito, ¿y acaso es que es pecado que haga eso? No, no es pecado que haga eso. Es pecado que lo haga y se olvide quién es el que le está dando para ganar, quién es el que le está dando para ahorrar, quién es el que le está dando para tener y para asegurar para el futuro, y se olvide totalmente pensando que son sus propios esfuerzos y su propia capacidad, como este hombre de
Lucas capítulo 12 lo estaba pensando. Ahí si usted siguió conmigo la lectura, ¿qué encontró? Luego dice, no os afanéis. No os afanéis. Pero ¿qué hacemos nosotros constantemente? Nos afanamos pensando que, ¿qué pensamos? Que se nos va a acabar. Ahora, si doy, entonces se me va a acabar más rápido. Si doy al Señor, si doy para ayudar, si soy generoso, entonces se me acaba. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Porque esa es la perspectiva del mundo. Acumular, acumular y pensar que ese tener y ese asegurar es de mi propia capacidad. Primera de Corintios capítulo 8. Vamos a ver ahí la perspectiva de Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 8. Y aquí ustedes, al seguir conmigo la lectura, van a encontrar junto conmigo cuál es la perspectiva de Dios. La del mundo es acumular, ¿cierto? Acumulo. Dice, en cuanto... Yo estoy diciendo 1 Corintios, ¿cierto? Ya un momento. Si no concuerda. Segunda. Sí, mientras les hablaba decía yo, algo no me encaja en este texto. Y vea lo que dice 2 Corintios 8. Y usted puede pensar en las palabras importantes, los verbos que lo llevan a comprender más la lectura. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Qué dice ahí? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia en la que les dice Pablo que abundaran? ¿De qué viene hablando los versículos? En ofrendar, ¿cierto? En recursos económicos. Número 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Número 9. Porque ya conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 12. Porque si primero hay que la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero aquí hay algo más, sigámoslo leyendo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Aquí está. Pues a la verdad recibió la exhortación, que estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por todas las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para que del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad.
¿Cuál es la perspectiva de Dios? La del mundo es acumular. Sí, la del mundo es acumular para uno mismo, apego material, egoísmo, ambición, buscar lo terrenal todo el tiempo, hacer una cosa y enfocarme en una. Pero la perspectiva de Dios es distribución. Dios, en estos versículos que vemos ahí, llama a acumular. No, llama a dar. Llama a dar. Y la verdadera felicidad está en ser canal, no reservarme. Y me lo reservo tal cual hombre que este rico le entregó allí sus bienes y lo que hizo fue, no, yo reservo, no desea que se acabe. Yo reservo, no me vaya a faltar más bien. Pero entonces cuando administro es diferente. Administro, doy y pasa igual que con el hombre de la historia. Se daba cuenta que cuando administraba y cuando daba y cuando compartía, ¿qué pasaba con la bóveda? Nunca quedaba vacía. Nunca quedaba vacía. La verdadera felicidad está en ser canal, no reserva. Me guardo y vuelvo y me guardo y me sigo guardando. Hay dos enfoques. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque que usted está siguiendo. Segundo aspecto está en el Salmo 24, versículo 1. Y fue el texto con el que empezamos leyendo. La siguiente. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece todo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Al Señor, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que le pertenece? ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Muy bien, ahora pensemos en cada uno tenemos algo en lo material, ¿cierto? Piensen en eso un momentico. ¿A quién le pertenece eso? ¿Tiene una casa? ¿Quién se la dio? ¿Tiene una herencia? ¿Tiene un carro? ¿Una moto? ¿Una cicla? ¿Tiene unos muebles? ¿Unas ollas? ¿Un televisor? ¿Un celular? De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solo lo material, la naturaleza le pertenece al Señor. Y los que en él habitan. Las personas, Dios nos creó. Y le pertenecemos a Dios. Con mi vida no puedo hacer lo que quiero, como muchas canciones del mundo lo promueven. Cuando la persona llega a los pies de Cristo, la palabra del Señor le dice que somos pertenencia del Señor. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Primera de Corintios 6, 19 y 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Cantábamos una canción cuando era pequeño, mi vida es tuya, Señor, tú la compraste. Yo no la cantaba, la escuchaba en una iglesia que quedaba cerca. Mi vida es tuya, Señor, tú la compraste. Úsala, Señor, para tu nombre, para alabanza de tu gloria, úsala, Señor. Y sí, claro, nuestra vida le pertenece al Señor. Pero aún como creyentes nos pasa que pensamos que es mi vida. Y así como pensamos que es mi vida y hago con ella lo que quiero, entonces pienso así en mis recursos. Dios es el propietario absoluto de todo lo creado. Nosotros entonces no somos dueños. No somos dueños. Somos administradores. Somos mayordomos y Él nos ha confiado a cada uno algo. Claro. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo lo está administrando? La palabra clave de Dios no es acumula, sino la palabra clave de Dios es distribuye, sea generoso, pueda dar
Y cuando uno lee ahí en 2 Corintios 8, que era el texto, dice, no solamente se dieron a ellos, sino que primero se dieron al Señor. Nos damos al Señor y luego podemos dar. Pero entonces me doy al Señor, pero esto es mío. Me doy al Señor, pero esto es mío. Señor, tú no lo tocas. Esto es mío. Yo me lo conseguí. Yo lo trabajé. Llevo desde la mañana hasta la tarde trabajándolo todos los días. Lo he luchado, dice uno. Esto es mío. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cierto? ¿Qué otro texto se nos viene a la mente respecto a esto? Mía es la plata, mío es el oro, ¿cierto? Yo daré el pago. ¿A quién le pertenece? Vamos al tercer aspecto. Hay un principio que aparece en Lucas capítulo 6, busquémoslo. Lucas 6. Libro de Lucas, del capítulo 6. Y allí en el versículo 38. Pero siempre para poder entender, es bueno leer un versículo, por lo menos un versículo antes, a ver de qué viene hablando. El 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a ver. Claro, aquí el contexto anterior me viene hablando de qué? De mis relaciones interpersonales, ¿cierto? Vea que inmediatamente no me está hablando de recursos financieros. Me está hablando es de no juzgue, no condene y perdone. Esas son relaciones interpersonales. Pero el Señor, para explicar esto, toma este principio 38 que en el contexto en el que vivían, los que estaban escuchando, lo conocían. Así como de, va a recibir. Ah, listo, usted está de muy juzgador, así como de, va a pasarle lo mismo. Así como condene usted a otro, lo mismo va a recibir. Y así como usted perdone o no perdone, lo mismo va a recibir. Pero el Señor toma entonces un ejemplo del contexto que todos manejaban en la época, que es dad y se os dará. Ese es el principio. Y este principio que él toma sí era un principio donde manejaban recursos, porque está hablando de los que iban a recoger el grano, ¿sí? Y a venderlo o a comprarlo, y el ejercicio que ellos hacían. ¿Cuál es el ejercicio que hacían? ¿Qué ve ahí? 1, medida buena. 2, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué es eso? Apretada, remecida y rebosando. Ah, bueno, imagínense el costal lleno. Entonces, para que quepa más, ¿qué hacían? Lo movían, y lo que uno hace, ¿cierto? Le pega duro para que se siente todo, y quepa ¿qué? ¿Que quepa poco o quepa más? Para que quepa más. Y lo hace generalmente uno cuando uno está empacando algo, ¿cierto? Ese es medida apretada. Y remecida, precisamente es esto. Sí, mover para que quepa. Y ese principio lo conocían. Dice, rebosando darán en vuestro regazo. ¿Sabe qué era el regazo? Claro, los que iban a recoger el producto, el grano, llevaban, mi abuelo lo llamaba un tapapinche. Lo colocaban acá y lo subían. Y ahí
un delantal, y ahí echaban. Entonces movían para que les cupiera poco o menos, para que les cupiera harto. Ese es el principio. Ahora vuelve al versículo anterior a hablar de las relaciones interpersonales, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, el dar como principio de obediencia. Cuando se trata de dar no es un asunto de iglesia, amados hermanos. Cuando se trata de dar es un asunto de obediencia al Señor. Doy por obediencia al Señor. Doy por obediencia, porque Él dice en su palabra, porque es claro lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice respecto a dar. Dad, versículo 38 empieza con eso y hay una coma. Dad y se os dará. Escúcheme esto en este aspecto, que la forma en que administramos el dinero refleja nuestra fe. La forma en que aquel empleado de la historia que les conté administró lo que el hombre rico le dejó, manifestó si creía las instrucciones del dueño o no. La manera como nosotros administramos el dinero refleja lo que creemos de Dios respecto a los recursos. No hago, guardo, no doy, pero sí se da cuenta lo que pasa cuando no doy, no recibo. Cuando no doy, no recibo. Estaba pasando como lo que dice allá el libro de Ageo en el capítulo 1. Dice allí el texto que la gente fue del cautiverio de Babilonia, vuelven a Jerusalén y el Señor les había dado instrucciones claras, por un lado de construir el muro, por el otro lado de construir la casa de Jehová, y especialmente los del libro de Ageo se fueron a construir sus propias casas y empezaron a trabajar, y la casa de Jehová había quedado deshecha, dice allí el libro de Ageo en el capítulo 1, y empezaron a trabajar pensando que Dios les iba a bendecir, y dice, y así como ustedes están trabajando y están recibiendo, vuestro salario será echado en saco roto. ¿Qué es un salario en saco roto? ¿Qué es un salario? ¿Qué es un ingreso que recibe una persona como echado en saco roto? Muy bien, ustedes lo están diciendo, no rinde, así como viene que se va y usted no sabe a qué horas se fue, no la disfrutó, no estuvo feliz, no estuvo contento. Entonces, esa actitud de no interesar, ¿por qué no se había interesado ese pueblo que había venido cautivo de Babilonia? El Señor los mandó a que construyeran la casa de Jehová. Eso fue lo que les dijo. Y dice ahí el profeta Ageo, y vuestras casas están artesonadas. O sea, ustedes convirtieron sus casas en lo mejor, pero la casa de Jehová, ¿sí sabe cómo estaba? Desierta. Se preocuparon por lo de ellos, por lo material de ellos, y así como estaba la casa de Jehová, estaba la vida de ellos como creyentes. Así como manifestamos en nuestra vida el dar, nuestra vida cristiana, así es que exactamente nosotros estamos en nuestra vida diaria. Vamos, hermanos, no podemos dar más que Dios, porque es que Él controla y Él posee todo. No puede uno decir, ya no doy más porque ya he dado mucho. ¿En algún momento Dios nos ha dicho eso? Yo no le voy a dar más porque ya le he dado mucho. Pero no dice, pero es que no veo más. Ah, bueno, ¿cuál es el principio de Lucas 6:38? Dad y se os dará. Porque el dar es una promesa de bendición, no una pérdida. Uno considera el dar como una pérdida. Como una pérdida. ¿Será que pierdo cuando doy al Señor? Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 9. Ahí en 2 Corintios. Ahí en el capítulo 9. Y aquí en este capítulo 9 vuelve y coloca el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Macedonia, lo que leímos en el capítulo anterior, que era una iglesia ¿cómo? De recursos, ¿cómo era esa iglesia? Según lo que leímos. Pobre, o sea, pobre literalmente. Y en el griego esa traducción de pobre es arrastrados, en la miseria. Esa es la traducción en el griego.
pero dice que perseguían a Pablo y a Tito, que era el que iba a llevar la ofrenda, diciéndole, déjeme participar, yo quiero dar. Ya usted puede imaginar a Tito y dice, no, pero usted lo necesita más que estos hermanos, pero para ellos era ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué dice? Un privilegio, un privilegio. Y así empieza el capítulo 9 acá. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los ¿de qué? Entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Así como hicieron los hermanos, ahora otros estaban motivando a hacer lo mismo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que se viniesen conmigo algunos macedonios y os hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Vamos a prestar atención aún más desde el versículo 6 hasta el 14, las palabritas que aparezcan como escasamente, generoso, abundar, aumentar, multiplicar, proveer, ojo, y que aparecen aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, pues generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá. ¿Qué dice? Multiplicará. Claro, está hablando en contexto bíblico. Vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis, ¿qué? Enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Vieron esas palabritas? Escasez, abundar, multiplicar. Vamos a mirarlas rápidamente. ¿Qué pasa con el que siembra escasamente? Bueno, ¿cuál es el principio de Lucas 6:38? Dad y se os dará. Bueno, ahí vamos. Luego dice, ¿qué pasa con el que siembra generosamente? ¿Cierto? Bueno. Ahora, número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Entonces, claro, eso lo propone el creyente en su corazón. Otra cosa es que no proponga. No propongo nada, recibo y no propongo absolutamente nada. Ahora, número 8. Y poderoso es Dios. ¿Qué hace Dios en su poder? Hace que abunde ¿qué? Toda gracia. Cuando está hablando aquí de toda gracia, es la economía. Porque viene hablando de eso. Y con ellos el contexto de que abunde sus cosechas y sus frutos. A fin de que teniendo siempre ¿qué? En todas las cosas, todo lo suficiente, subráyelo, abundéis para toda buena obra. Vamos a saltar al número 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando se es generoso? ¿Qué hace cuando da? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice ahí? ¿Se le va a olvidar? Proveerá. ¿Qué más dice? Multiplicará. Ahí dice que proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará. Bueno, nosotros no... eso es un término de los que trabajan en cultivos en el campo, ¿sí? Nosotros no trabajamos con eso, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podemos colocar en nuestro contexto entonces?
En nuestro contexto, digamos, si doy generosamente, Dios me va a proveer y me va a multiplicar ¿en qué? Muy bien, ¿sí ve? Porque está hablando de eso. Ah, en trabajo. Ah, voy a emprender entonces el negocio y ¿qué va a pasar? Ah, lo va a multiplicar. ¿Pero por qué? Porque previamente ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo juicioso delante del Señor. Porque Él está colocando, ¿esto es una promesa o no? Está prometiendo algo que es así. Aumentará vuestros frutos. Aumentará vuestros frutos. ¿Para que estéis qué? ¿Qué está prometiendo? Yo no sé, pero aquí dice, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Para que estéis qué? O sea que nosotros enriquecidos, para que nosotros estemos enriquecidos para toda liberalidad. O sea, se trata de lo siguiente, es un círculo, y ese sí es vicioso. Doy para recibir, para dar más, para volver a recibir, para dar más, para recibir, para volver a dar más. Así. Eso es lo que está diciendo ahí. Voy a ser enriquecido en toda liberalidad. Y en el que lo recibe, ¿qué va a producir? Ahí dice, acciones de gracias al Señor. ¿El Señor va a hacer que aumente o que disminuya? Dar se trata de un principio de obediencia. Y debemos evaluar si estamos siendo obedientes. Claro, debemos evaluar si estamos siendo obedientes. ¿Qué les parece el ejemplo de la iglesia de Macedonia? Dice que ellos le dieron ejemplo a las otras iglesias que estaban ahí cerca del sector, de la región, que se animaron. Ahí dice la iglesia de Acaya. Escucharon y le estaban enviando, ¿sí sabe a quién enviaban esa ofrenda? A la iglesia principal que quedaba en Jerusalén. ¡Wow! Usted me dice, ¿pero cómo así? Sí, así fue. Vamos al otro punto. Hay una advertencia que hace la palabra de Dios sobre el amor al dinero. Bueno, hay muchas, pero vamos a leer esta que aparece acá. 1 Timoteo 6, 9 y 10. A ver, 1 Timoteo, espero que estoy yendo despacio, me estoy haciendo entender. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Dice así. Bueno, vamos a leer un poquitico acá, versículo 7, 6 también. Pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? Es decir, viven conforme a la perspectiva ¿de quién? Del mundo. En cuanto a acumulo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué hacen esas codicias necias y dañosas? Que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. ¿Pero por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. ¿De qué se extraviaron? De la fe se extraviaron. ¿Y qué les pasó? Fueron traspasados de muchos dolores, terribles dolores. Este texto nos está diciendo que el deseo de enriquecerse conduce a tentación, 2, a lazo y a destrucción. Pero ya aclaramos al principio que no es pecado hacer riquezas. De hecho, en Deuteronomio, cuando usted lee en Deuteronomio 18, habla que el Señor bendice el trabajo de nuestras manos. ¿Pero por qué está hablando de eso en ese contexto de Deuteronomio 18? Porque ellos tenían muy claritico el dar al Señor. Entonces, lo que haga usted, el Señor se lo iba a multiplicar, se lo iba a bendecir. Ahora, no es pecado entonces querer emprender, ganar y tener. Vuelvo y repito, el pecado, la equivocación, lo que va en contravía con la palabra de Dios es hacerlo e irme como algunos necios que
acarrean para su vida tentación, lazo y destrucción. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por el amor al dinero. Entonces aquí el problema, ¿cuál es? ¿El problema es el dinero o cuál es el problema? El amor al dinero. El afán por las riquezas puede apartar de la fe y producir dolor. Claro, claro. Porque en el afán de la riqueza se hacen negocios sin la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa? Y se pierde plata. No sé si han escuchado. Muchos pierden su casa. Porque vieron que había un negocio que vea rentable y sucede que no fue rentable. Conozco creyentes que me han dicho, pastor, saqué mis ingresos, mi ahorro de toda la vida del banco y fui y lo coloqué y después que llamé pues para pedir mis documentaciones, pero mandó el dinero antes y no preguntó, perdí todo. Y al día de hoy estoy pagando. Trabajo y ahora me toca pagar mensualmente. Me dice, me quedan 2 años todavía para acabar de pagar. Conozco personas que apenas estaban llegando a los pies del Señor y sacaron, no sé si hubo 500, 1000 millones de un negocio de hace unos años, de un personaje allí que prometía dividendos bastante elevados y saca su plata y al poco tiempo, pues el gobierno se colocó detrás de esa persona y él fue uno de ese grupo de personas de últimos que invirtieron plata y perdió y estuvimos ahí cerca orando con él y animándole y hablándole de textos como estos, pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Falta de sabiduría, ¿cierto? Y la sabiduría donde la encuentro. Anoche hablábamos con José Daniel, la sabiduría donde la encuentro en la palabra de Dios. Ahí están los pasos que debemos dar. Y está por un lado la sabiduría que está en la palabra y por el otro lado el orar para que el Señor me dé paz también y tranquilidad, si eso es lo que debo hacer. De estas personas que les estoy contando, esta persona pues desde ahí tambalea en su vida cristiana, que perdió como 1000. La otra persona que perdió un poco menos, eso creo que le sirvió de lección también. Y ahí está en el camino del Señor. ¿Sí? Pero sea como sea, falta de sabiduría me lleva a amar lo material más que al Señor. Entre más relacionado estoy con la palabra de Dios, ¿qué voy a tener? Más sabiduría. Entre más relacionado con la palabra, voy a tener más sabiduría. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando hay afán por la riqueza, eso aparta a la persona de la fe y produce dolor. Lloraba aquella persona de los 1000 millones. Claro, no quisiera estar en sus zapatos. ¿Sí? Y saber uno, yo ahí sentado mientras hablaba, yo sabía que eso no los iba a recuperar, porque la persona la capturaron y lo echaron a la cárcel. Y no lo recuperó nunca. ¿Qué nos llama Dios a que persigamos el día de hoy como creyentes? ¿Qué debemos perseguir? La justicia. ¿Qué debemos perseguir? No perseguir a la justicia, no, sino la justicia de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué debemos buscar? La piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, no las riquezas, porque eso es lo que el Señor dice que va a venir como añadidura. Como añadidura. Vamos al siguiente aspecto. ¿Qué prueba nuestra fe entonces? Una de las cosas que prueba nuestra fe es tener el dinero y saber que puedo ser generoso y que puedo dar y cómo puedo participar en la obra de Él. Entonces, el diezmo como prueba de fe. Vamos a Malaquías. Ustedes dirán, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. Y sí es cierto. Alguien me dijo, pastor, pero es que ya no estamos en la ley. Claro que no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia exige más que lo que la ley exigía. La ley decía, lo que vamos a leer aquí en Malaquías 3, 8 al 10, hablaba de la 10ª parte. ¿Sabe qué habla la dispensación, la ley? Perdón, la gracia. Dar todo. Dar todo. Vamos a Malaquías, capítulo 3.
Versículo 8 al 10. Este Malaquías, usted léalo ahí en su casa, y el Señor les habla al pueblo de Israel, y ellos en todo preguntan, pero ¿en qué te hemos hecho mal? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué no te hemos buscado? ¿En qué hemos de devolvernos? Todo el tiempo preguntan, así como cuando uno escucha una enseñanza y uno dice, pero ¿en qué estoy haciendo mal? Y usted lee el texto, pero yo no estoy haciendo tan mal las cosas. Así era el pueblo de Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Pero vamos a unos versículos antes del 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿sí ve? ¿En qué hemos de volvernos? Número 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Número 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Vieron el texto de 2 Corintios 9 que aparecía la palabra ¿qué? Abundar y sobreabundar, ¿cierto? Y derramaré bendición sobre vosotros ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Número 11, reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pues como ellos trabajaban de cultivos, esa era la manera de sus ingresos, pues el Señor iba a permitir que no vinieran esas malezas, ni esas pestes para los cultivos, ni para sus animales. Eso es lo que les está diciendo acá. Entonces, el diezmo como prueba de nuestra fe, de que le creemos a Dios. Todo lo que hemos dicho antes para llegar a este punto. El dar es un principio, Dios bendice, Dios cuida, a Él le pertenece todo. Ahora, el diezmo como prueba de fe. ¿Qué dice el texto de Malaquías respecto a no diezmar? ¿Cómo lo describe? Ya, como un robo a Dios. ¿Cómo así? Y el pueblo dijo eso. Pero ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? ¿Cuántas veces recibimos nuestros ingresos? Y es así como aparece ahí. Me gusta el dibujito. Usted recibe. Cada uno recibe. Mensual, quincenal, semanal o diario. Lo recibí. ¿A quién le pertenece? Ojo, ¿a quién le pertenece? ¿Solo una parte? No, todo. Todo. Pero el Señor que hace una transacción con nosotros, por decirlo de alguna manera. Que yo me quedo con lo más poquito y le doy lo más a Él, ¿o cómo es? Siempre me deja la mayor parte a mí, ¿cierto? Y me deja el 90 y Él solamente dice, deme el 10. Pero uno dice, no, ya estoy dando el 10. El 10 es apenas un punto de partida. Claro, pero usted me estará diciendo también ahí, pero es que es como uno propuso. Ah, muy bien. Pero entonces también uno debe evaluar, ¿esto es generoso? Porque no he propuesto el 10. Propuse menos del 10. Ah, ¿eso es generoso? ¿Eso es conforme a sus ganancias, como leíamos ahí en 2 Corintios 8 y 9? Cuando uno lee 1 Corintios 16, rápido, no se pierde Malaquías, porque es conforme a lo que gano. 1 Corintios 16. Capítulo 16. Y en los dos primeros versículos, ahí está. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo ordené? Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, subrayelo, ahí está, según haya ganado. Según haya ¿qué? Prosperado, guardándolo para que yo cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas,
según haya prosperado. Entonces usted prosperó, el Señor permitió que usted prosperara luego de trabajar un mes, luego de trabajar 15 días, luego de trabajar una semana, luego de trabajar por un día, según haya prosperado. Ponga aparte algo. ¿Qué está diciendo Malaquías? Dice que el 10%, ¿cierto? Hace parte de la ley. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Le pone algún porcentaje? Pero en Corintios, ¿qué decía? ¿Qué palabra vimos ahí que se repitió en 2 Corintios 9? Generosamente. Si lo hago generosamente, ¿qué va a venir de parte de Dios? ¿Qué promete? Ser generoso también. Ser generoso también. Cuando decidimos no hacer lo que Dios dice, entonces estamos robando. El Señor decía por medio del profeta Malaquías, toda la nación me había robado, todos, no había uno que no hubiera robado. Claro, eso estaba en cabeza de los líderes de la época. Ellos dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Y les dice, en diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? ¿Qué era el alfolí? ¿Cómo se lo imagina? Eso es lo que uno tiene de idea. Yo también pensaba lo mismo. Y el alfolí eran unas bodegas inmensas donde llevaban el grano, el trigo, porque era la 10ª parte del trigo, de la cebada y de lo que produjeran. Entonces, para eso necesitaban ¿qué? Una bodega. Ese era el alfolí. Y tráigalo y dése cuenta a ver si lo que le estoy diciendo no es así. ¿Qué es lo que el Señor les estaba prometiendo? ¿Qué es lo que el Señor les estaba prometiendo? ¿Qué ven ahí en los versículos? Abrir las ventanas de los cielos. Abundancia y protección de los enemigos. ¿Y protección de qué? De sus cultivos. Entonces el diezmo no era para suplir a Dios, sino para formar en la vida del israelita un corazón de qué tipo? Obediente. El diezmo hoy día, las ofrendas, no son para suplir a Dios, sino para formar en nosotros corazones obedientes. Pero alguien se preguntará, pero yo ¿por qué tengo que estar haciendo eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Es la palabra de Dios lo que lo dice, y si no lo hago, estoy robando a Dios. Y puedo vivir el resto de mi vida sin hacerlo, y el resto de mi vida, entonces voy a estar con el rótulo de que estoy robando a Dios. Y eso solamente se me quitará cuando alguien, una vez estábamos hablando en un discipulado, recuerdo, eso fue tan impactante, estábamos ahí en el discipulado de Camino de Vida, de las primeras lecciones, los que la recuerdan, la cartillita. Y en un momento dado, después de que recibe a Cristo, hizo una pregunta. Y fue tan impactante la situación que él me preguntó específicamente este tema, que es espinoso siempre. Pero como era en medio de unas lecciones de discipulado donde la persona estaba apenas aprendiendo, yo dije esto que acabé de decir. Mientras no dé lo que le corresponde al Señor, usted estará robando. Y llegó y me dijo, y se paró, se cogió la cabeza y me dice, o sea que yo toda mi vida he estado robando a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cree que tiene que hacer una persona ahora creyente que se da cuenta por medio de la palabra de Dios que ha estado robando a Dios? Uno, que le perdone. ¿Y qué más? ¿Solo eso? Muy bien. Empezar, uno, devolver y empezar ¿a qué? A hacerlo. A dar. No vuelvo a hacerlo. En la palabra de Dios no dice en ninguna parte que debo tomar lo que le corresponde al Señor de ofrenda o de diezmo, y es que yo tomo esa parte y compro un mercado y se lo llevo a los pobres. No, la Biblia no le dice eso. Hágalo, porque Mateo habla de, es bueno, haga eso, pero no deje de hacer lo otro. Y vaya y dele a los pobres. Pero una cosa es eso y la otra cosa es ¿qué? El dar al Señor, a su obra. No, es que yo tengo muchos gastos. Alguien me hacía los gastos. Pastor, es que yo tengo muchos gastos. Y me los mostró, ¿verdad? Esto. Pero por ningún lado se contemplaba
el dar a la obra del Señor. Y yo le dije, mientras usted no incluya en sus gastos dar al Señor lo que le corresponde, la plata va a ser una lucha en su vida. Y va a estar viviendo todo el tiempo para conseguir plata porque tiene que suplir ¿qué? Todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Al punto que me dijo, a uno le dicen tantas cosas que lo entristecen, pero ustedes me conocen mi cara, que es casi todo el tiempo la misma. Si casi no manifiesto si estoy bravo o no, o si estoy contento. Y me dice, al punto que no me alcanza para mantenerlo a usted. Yo como pastor, sabiendo las ofrendas cómo son en la iglesia, y cómo eran en ese momento, y cómo son actualmente, yo solamente dije en mi mente, esta persona supiera que al día de hoy la iglesia local no lo está haciendo. O sea que no me estaba manteniendo. Y al día de hoy, no sé si lo estará haciendo, no sé si no lo estará haciendo, ¿sí? Pero por lo que se mira, mantiene así. Pues muy seguramente no lo está haciendo. Vea usted toda persona que vive, es que tengo que trabajar. Claro que tiene que trabajar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 1 en adelante dice que el que no trabaje, que no coma. ¡Claro! Pero, ¿qué vimos de principios anteriores? ¿A quién le pertenece todo? Al Señor. Él es el dueño de todo. El mundo tiene un enfoque. Dios tiene un enfoque. El dar es un principio de obediencia. No hay que amar al dinero. Hay que hacer, llévele allá al ancianato, pero no comprometa lo que es del Señor. Traiga lo que es del Señor al Señor y va a mirar la mano del Señor. El dar es una prueba de fe. El dar manifiesta mi madurez cristiana. El dar manifiesta en dónde está mi corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Está bien ahorrar para un viaje, está bien ahorrar para darse vacaciones, está bien para un proyecto en la casa. Claro que eso está bien. Pero luego decir, no doy porque estoy ahorrando para eso, ¿eso está bien o está equivocado? No solamente es equivocado, es pecado. Porque el Señor es capaz de proveerle para que ahorre para su proyecto y para dar al Señor. Pero pensamos como el hombre de la historia con la que iniciamos. Mejor guardo porque va y se me acaba. ¿Sí? Si administro, si doy algo más, se me acaba. ¿Y quién me va a dar más? ¿No le pasó eso al pueblo de Israel cuando el Señor les envía maná? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué les dijo? ¿Recojan para cuándo? Solamente tenían que recoger ¿cómo? Diariamente, ¿cierto? Porque Él les prometía que al otro día ¿qué iba a hacer? Pero ellos ¿qué hicieron? ¿Guardaron para qué? ¿Pero por qué guardaban? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué guardaron? Porque pensaban que de pronto Dios al otro día ¿qué? No iba a ser capaz de dar. ¿Y qué pasó con lo que guardaron cuando se despertaron al otro día? Se dañó y les sirvió para comerlo, pero sin embargo Dios ¿qué hizo? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Tiene sentido, ¿cierto? Y vamos a mirar el otro aspecto. Dios, bueno, ahí ya lo estamos diciendo en el versículo 10, que Dios promete la siguiente, promete bendición, provisión y protección divina. Vamos con la siguiente, ¿sí hay una siguiente? Sí. Dios promete bendición, provisión y protección divina. Y eso es lo que está en el versículo 10 y 11 allá de Malaquías 3, que es el versículo en el que estamos. Bueno, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué iba a haber? Las ventanas de los cielos, ¿y qué iba a hacer? Derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué punto? Venga, una pregunta, ¿ustedes han tenido bendición de parte del Señor hasta que sobreabunda? ¿Usted ha tenido? Sí ha tenido. ¿Y cuando ha sobreabundado, qué ha hecho usted? No me diga que no. Sí, yo también alguna vez incurrí en eso. Sobreabundó todo, ¿y qué hizo uno? ¿Esto es qué? Esto es mío. Uf, qué bueno, Dios. Esto es mío. Para mí, para mí, para mí, para mí. Dios no solo promete suplir necesidades, Dios promete proteger, porque el versículo 11 de Malaquías dice allí eso. La bendición de Dios no llega en gotas. Con eso, la bendición de Dios no llega en goticas.
chorritos, poquitos. ¿Qué promete? Hasta que sobreabunde, igual que en 2 Corintios 9. La provisión divina no siempre es explicable, es real. La obediencia trae paz, amados hermanos. La obediencia trae contentamiento. La obediencia trae estabilidad espiritual. Claro que una de las cosas más difíciles que le hablen a uno es de nuestros recursos. Escuche, nuestros recursos. ¿Son los recursos de quién? ¿Son los recursos de quién? Del Señor, pero uno sí, reconocémoslo, que duele decir que son los recursos de Dios. Duele decir que son los recursos de Dios, que Dios me lo proveyó, que Dios me lo dio, que a Él le pertenece absolutamente todo, pero cuando lo hago voy a tener paz, voy a tener contentamiento, voy a tener estabilidad espiritual. Y vamos a la última parte. Por supuesto. 2 Corintios. ¿Quiere leerlo de Malaquías en esa versión? Sí, sí. Dice, oíganme israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado. Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el corte de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿y qué de mal no hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Eso, gracias. ¿Qué promete Dios? Esa es la traducción, lenguaje actual, ¿es eso? ¿Sí? ¿Qué promete Dios? Cuando damos, ¿cierto? Y ahí está hablando de dar, neta y exclusivamente de dar. Otro hermano, es que en tanto tiempo he escuchado tanto sobre esto. Otro hermano me decía, ¿pero qué más quiere que dé, pastor? Yo doy mi tiempo cuando vengo a culto. Yo dono mi tiempo cuando fui a tal cosa. Pero todos estos textos que hemos leído, el promedio los hemos leído en el Nuevo Testamento. Están hablando neta y exclusivamente de recursos financieros. De eso es que está hablando. Entonces no es mi plata, es la plata del Señor. No son mis recursos, son los recursos del Señor. ¿Quién los proveyó? Dios dio. Y eso es lo que quería el Señor, que el pueblo de Israel viera. Ustedes lo hacen, dejan de robarme, dan al Señor lo que corresponde, prueben eso y van a mirar cómo sus cultivos van a ser bendecidos. Las otras naciones además van a mirar eso y lo van a respetar prácticamente. Una preguntita así. ¿Qué es Israel actualmente en cuanto a economía? Es una potencia. Y es pequeñito, ¿cierto? Es una potencia. Ellos en esto no fallan. Sí, claro, son abundantes. Ahí uno mira documentales, o puede uno entrar fácilmente a YouTube y mira cómo son sus cultivos, sus flores, sus frutas. Son bendecidos. Tienen muy presente esto de dar. Testimonios del que creó, los que han creado empresas que existen al día de hoy. Y si usted las lee, el promedio de ellos, ¿sabe qué hacían? Daban al Señor.
Busquen el testimonio de Colgate. Daban al Señor sin falta. No pensando que se le iba a acabar, sino que Dios, como estamos diciendo, iba a proveer. Vamos a la última parte. Es una decisión personal. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Número 7. Cada uno, personal, ¿cierto? De como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces todo se resume en dos cosas: obedecer o desobedecer lo que Dios dice. Dios conoce nuestras circunstancias, así como conocía las circunstancias de la iglesia, de las iglesias en Macedonia, de 2 Corintios 8. Pero ellos hicieron dos cosas. Primeramente se dieron al Señor, reconociendo que todo lo que tenían era ¿de quién? Del Señor. Y luego se dieron a nosotros por la voluntad de Dios, dice ahí el texto. Dios promete bendecir. ¿Será que lo va a hacer? Esta promesa es personal para el pueblo de Dios, no para una nación. La felicidad no proviene de las cosas, sino de una correcta relación con Dios. Cuando damos al Señor lo que le corresponde, cuando damos el manejo de nuestras finanzas, manifiesta cómo es que está nuestra relación con el Señor actualmente. ¿Qué podemos decir en conclusión? Tantas cosas. El manejo del dinero revela nuestras convicciones espirituales. El manejo que nosotros le damos al dinero manifiesta nuestras convicciones espirituales respecto al dinero, respecto a la salvación, respecto a lo que es Dios. Dios es el dueño de todo y nos llama a vivir no como dueños, sino como mayordomos fieles, no como unos acumuladores egoístas. La obediencia financiera, especialmente en el dar y en el diezmo, jamás nos va a empobrecer, sino que abre la puerta a la provisión, a la protección y a la paz de Dios. Verdadera riqueza. La verdadera riqueza no está en tener más. La verdadera riqueza está en confiar más en Dios y obedecer lo que Él dice. Entonces la decisión, por supuesto, que es personal, pero las promesas de Dios son seguras. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y si es personal, y no me puedo enfocar diciendo, eso es personal, nadie se puede meter en eso. Bueno, usted se va a convivir de disfrutar de las promesas de Dios, pero el promedio de nuestra vida tiene que ver mucho con ¿qué? Con recursos. Para ir de un lado a otro, una buceta, ¿cierto? Y vimos al principio, ¿cómo se necesitan los recursos? Termino diciendo, uno no discute para pagar un recibo de la luz, ¿cierto que no? ¿Discute o no discute? Yo hoy no lo pago, estoy bravo. ¿Qué pasa si no lo paga? Es que no pago el agua, ¿qué le hacen? ¿Qué pasa si no paga el seguro médico? Va y se enferma y va y lo van a atender. Y ya el resto, ¿no? Si teniéndolo a veces es difícil, o sea, si pagándolo. ¿Qué será si no lo paga? Usted se va a subir en la buceta y le va a decir al Señor, no, hoy estoy bravo y no va a pagar la buceta. De pronto el Señor le dice, ¿qué? Se baje. Al taxista usted le va a decir, no le pago la carrera. Tengo, pero estoy bravo hoy. ¿Qué le va a decir el señor taxista? Se va a armar un problema grandísimo ahí, ¿cierto? Porque cuando recibimos al Señor, sigo. Antes de tener a Cristo, más de uno fue católico, ¿cierto? Y no le dolía pagar una misa. Me acerqué una vez con mi esposa a cierto lugar mientras esperábamos a alguien y estaba la lista. ¿Cuánto valía esto? Una misa, ¿cuánto vale? Y yo le decía a Nancy, ¿pero por qué? Cuando la persona recibe a Cristo, le duele dar al Señor, y cuando no tiene a Cristo, aquí pagaba por todo. Para casarse, bautizarse, todo había que pagar. Y ahora recibe a Cristo y sufre para eso. No sufre más por eso. La palabra del Señor es clara. Tiene promesas cuando somos obedientes al Señor. Muy bien.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Claro, entonces es un orden. Amo al Señor, que es el que me va a proveer ¿qué? El dinero. Buscar primeramente ¿qué? Y el pago para el seguro, para los parafiscales, para el arriendo, va a venir. Pero ya lo explicamos, claro que hay que trabajar, por supuesto. Pero no es mi. Señor me lo dio. El mundo acumula. ¿Dios qué hace? Pero yo digo que las iglesias deben de ser económicas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ya he visto, por ejemplo, que muchas iglesias donde entran, donde eso es buena para. ¿Trajo el informe? No, se va, digamos, los dirigentes. ¿No lo trajo? Los carros más lujosos, las casas más ¿Entonces lo hacemos en 8 días más bien? y ahí comienzan, solamente se dedican a que todo No, es para mirar los gastos que hayan habido hasta ahora. realmente lo que es la enseñanza, la bondad, la humildad, y eso es lo que hoy en día yo también, porque dicen, es que ustedes son evangélicos. Yo soy evangélico como un pastor, tiene casa, carro, tiene no sé qué, y mira a la gente así por encima de nosotros. Entonces, da una expectativa diferente. Y yo sé que es un personaje porque pero con muchos No, está bien. La gente dice... Sí, ese es el punto de pelea, ¿cierto? Pero no estamos llamados a discutir por eso, sin embargo, que sí han habido testimonios de esos malos, ¿cierto? De eso. Sí, pero sin embargo nosotros vamos con lo que el Señor nos ha dado, a ir adelante con la obra, porque es la obra del Señor. Señora. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero conozco que son cerca. Yo soy creyente que vemos y lo vamos a ver, pero ellos tienen negocios grandísimos y se dedican más al negocio, no hablan de Dios. No hablan ni siquiera con los empleados de Dios. Solamente hay que hacer, hay que ir a hacer, hay que comprar, hay que... Sí, Señor. En eso es. ¿Qué iba a decir, Nancy? No, lo que pasa es que tristemente eso es manipulación. El ser humano, siempre, cristianos y no cristianos, luchamos por eso, por el dinero, porque es un mal necesario, digamos así. Pero entonces sí hay personas que se llaman ser pastores que sí lo usan como manipulación. Otros también conocemos empresas muy grandes. No sé, mi casa, mi carro, mi beca. Personas que realmente ofrecen Sí, claro. Lo primero que me preguntan a mí es, ¿allá piden ofrenda? Puede decirle a la congregación, pero si no tienen una convicción de la palabra de Dios en su corazón, no sirve. O sea, son palabras que se llevan bien. Y hablando de esa manipulación, no sé si aquí conocen el programa que se llama Enlace, es algo importante. Sí, una vez una amiga me contaba que ahí dicen, ellos hacen como un programa de donación, y entonces decían, ponga su donación. Entonces, esa persona no tenía sino 3,000 pesitos para poner y necesitaba que oraran por algo de salud que necesitaba. Entonces le dijeron, dijo, solo tengo 10,000 pesos. Y la rechazaron. Le dijeron, no, qué pena, pero solo no sé, tiene que se los tomen. Entonces, Ahí está. Ahí está. Eso. Gracias. No es una cadena, El Señor promete bendecir a cada uno. ¿Qué iba a decir la última hermana Mireya? Y ya vamos a terminar. Yo pienso que eso es madurez espiritual, es relación con Dios, pero soy fiel testiga. Yo no miento en mi fiel. Soy testimonio vivo de que cuando yo no tenía, yo era lo único que cargaba en mi bolsillo. Una vez el Señor me sorprendió grandemente.
Yo estaba así en la iglesia y al frente del pastor no tenía una necesidad grande, que yo se recuerdo cuando yo estaba recién conociendo al Señor. Pero yo sentí esa necesidad de entregar lo que yo tenía en mi bolsillo. Yo dije, Señor, yo voy a entregar esto porque se necesita, pero yo no sé por qué lo necesito para esto mañana. Pero voy a confiar en ti. Le digo a mi padre, mentalmente, yo saqué y lo entregué con tanto amor y tanta libertad. Esa semana Dios me sorprendió de una manera que yo quedé sentada y lloré. Exacto. Lloré, y dije, Señor, gracias. Y hasta el día de hoy he visto la fidelidad de Dios cuando me he quedado sin trabajo, cuando he tenido trabajo, cuando no he tenido. Y mis mismos hermanos me dicen, usted, ¿qué es lo que tiene a usted? Dios no le pase a la espalda, la dice nada. Es que lo que tengo es una relación personal con Dios, le creo a Dios, y no solamente dar a la iglesia, porque muchas veces vemos a nuestro hermano tener necesidad de algo, y podemos tener y no lo hacemos. Ese es, pero entonces que no se confundan las dos cosas. Puedo ayudar a mi hermano, pero una cosa es ayudar a mi hermano y otra cosa es los aportes que se realizan para el desarrollo de la obra del Señor. Lo que pasa es que cuando las ofrendas sobreabundan en la iglesia, siempre ese dinero se debe distribuir para varias cosas. Por ejemplo, en el caso de que tenemos una conseguir local, entonces se saca para el arriendo, se saca para los servicios. Si vemos una familia o un hermano que no tiene, bueno, de esas mismas ofrendas se saca para otro lado. Que alguien, porque sabemos que hay hermanos que nos han llamado diciendo, pasa el Señor, no podemos tener todo para el pasaje. Que vale un pasaje y de vuelta, saltan 3.500, pero 7.000 casitas. Listo, de esas mismas ofrendas, todo, para hermanos que no tienen para el pasaje. Entonces, por eso las ofrendas deben sobreabundar en la iglesia, en la obra del Señor, porque de eso mismo se saca para toda la gente. Ahí está, qué bueno. Qué bueno. Compromiso, pertenencia. El mundo tiene un enfoque, nuestro enfoque no debe ser así. Es el enfoque del Señor. Dar a la obra. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. El principio de obediencia, ¿cuál es? Dar y se os dará. El diezmo como prueba de nuestra fe. Dios bendice, va a proveer, va a proteger. Es una decisión personal. Él no nos va a fallar en esto. Vamos a hacer una oración. Ahí colóquese de pie un momentico. Colóquese de pie, por favor. Y ya después de esta oración seguimos con la última parte. Señor, oramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos trae guía y la consolación que necesitamos. Señor Jesús, gracias por lo que nos enseña tu palabra. Es la verdad, es la guía, es siempre una situación que toca a todos, es una enseñanza del dar más que cualquier otra enseñanza. Y te pido que la hemos escuchado, que nos lleves a dar pasos de obediencia delante de ti, de descanso delante de ti, Señor. Que veamos que es nuestra relación contigo, la fe, la madurez cristiana, la madurez espiritual, Señor. Manifestamos dónde está realmente nuestro corazón cuando damos a tu obra. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostienes en nuestras familias y eres tú, Señor, el que has de seguir sosteniendo tu obra local. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Siéntese, por favor, un momento. Siéntese.